Bueno, queremos darles la bienvenida a todas, a todos aquí a la Huella de Sereñi en esta invitación que coordinamos con redes Frente Amplistas, de la presidencia del Frente, con redes Frente Amplistas, aprovechando la estadía de Ricardo Mansilla, que presentará con detenimiento enseguida. Creemos que es una buena oportunidad para seguir abriendo espacios de reflexión y de pienso en el frente, en la izquierda y desde aquí hacia la sociedad, con temas que son fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la nueva era de comunicaciones, pero también en la utilización de herramientas. Ustedes saben que en el frente tenemos algunas iniciativas importantes en este sentido, de intentar aprovecharnos de las herramientas de la comunicación y de la información para potenciar la actividad en la sociedad, que nos parece fundamental, y la venida del doctor Mansilla a Uruguay, que nos sopló Andrea Polaro, que andaba por acá, nos pareció una buena ocasión para convocarlas a todas a encontrarnos en este espacio. Se enmarca, insisto, en una propuesta del Frente de abrir ventanas, de abrir cabezas al pensamiento, y por eso me pareció una muy buena idea cuando mis hermanos de las redes dijeron: che, y si traemos a este mexicano cubano, además, como ya veremos, a que nos converse un poco y nos cuente un poco por dónde está pasando todo el tema de información, datos, manejo de información, y este título sugestivo que suele tener las redes, ¿no? Que suele provocarnos bastante. Vamos a ganar elecciones solo con Big Data o utilizando las nuevas tecnologías, pero en todo caso es un desafío que tenemos que incorporar, y el Frente Amplio, como expresión de la izquierda, no puede quedarse atrás, no puede no estar viendo por dónde va caminando la sociedad y no puede estar dejando de incorporar entonces las miradas contemporáneas a su accionar. Entonces, para nosotros, Ricardo, es un gustazo recibirte acá en la Huella de Sereñi. Andrea, te voy a dar la palabra a vos, pero muchas gracias, y gracias a los compañeros de redes, a las compañeras de Red Frente Amplistas, por darnos la oportunidad de abrir este espacio que ya inmediatamente presentaré. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Los que me conocen saben que no soy mucho de la palabra formal, que me gusta un poco más, me siento más cómoda hablando de forma coloquial, y así lo voy a hacer. Lo primero es decir que nosotros desde las redes hace bastante tiempo que venimos trabajando en los temas vinculados a la tecnopolítica. Como usuarios de las redes sociales hemos participado ya en varias campañas, porque tampoco, digamos, por suerte, habemos compañeros jóvenes y algunos no tan jóvenes que ya venimos con algún tiempito trabajando en esto, y siempre preocupados con una visión bastante crítica del uso de la tecnología, y de esto de pensar que las tecnologías tampoco son neutras a la hora de hacer política, y desde ahí nos plantamos cuando accionamos o cuando buscamos incidir en la vida política desde otros ámbitos de participación. Eso por un lado, para decir, bueno, desde acá, desde las redes. Lo otro es contar, para sacar total tipo de especulación, que la idea y la invitación a Ricardo a participar de esta mesa fue una cuestión casual, porque nos conocimos la semana pasada en un curso, y viendo su formación y su experiencia y su trabajo, nos parecía importante vincular también esto al Frente Amplio, a la izquierda, al uso de las tecnologías, y fue en ese marco que lo invitamos y se lo planteamos a Javier, y rápidamente se nos contestó que sí. Y quiero destacar como también la velocidad de las redes o las tecnologías, porque esto lo hablamos el viernes y hoy estamos haciendo esta actividad, que para nosotros fue bastante importante en cómo se desplegó, o cómo también funcionó en la red, ¿no? Cómo fue muy rápido, y que estábamos tocando un tema que estaba siendo hablado de pronto no públicamente, o que había mucho interés en poder hablar del tema de Big Data, del tema de las redes sociales, del tema de las campañas, del tema de la izquierda, y que para hablar
de estos temas que por ahí son bastante complejos, lo mejor para nosotros siempre es hacerlo lo más público posible. Y siempre es abrir puertas y siempre va a ser, desde las redes, invitarnos a conversar y que esas puertas, o sea, cuanto más cabezas estemos pensando en estos temas, siempre va a estar más bueno. Entonces, desde ese espíritu es que lo hicimos. Esto lo aclaro y me parece que es necesario decirlo porque siempre hay como muchas elucubraciones y esto tiene que ver con tal, con cual, con no sé quién o con no sé qué contrato. No, esto fue una invitación lisa, llana, que nos conocimos, se nos ocurrió que estaba bueno y por suerte está sucediendo. Eso es por una cosa básica. Lo otro es que, bueno, sí presentar al profesor, a Ricardo Mancilla, que es un experto formado en matemáticas, que muchas veces escuchamos hablar del tema de Big Data como que fuera un tema dedicado solo a determinadas profesiones y está buenísimo que haya otros que también hablan. Yo tengo acá su currículum, lo puedo leer, pero creo que vale la pena decir que es doctor en matemáticas por la Universidad de La Habana, maestro en ciencias económicas de la Universidad de Carleton en Canadá, que ha trabajado como profesor en la Universidad de La Habana, en la Universidad de París, en la Universidad de Moscú, en la UNAM, entre otras, y que aparte actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanas de la UNAM y dirige Aritmo Data, una empresa dedicada al análisis de datos y sus aplicaciones. Esto es una brevísima presentación que yo acoté para que más o menos sepamos con quién vamos a conversar. La idea es que él pueda hacer una presentación y después preguntas, una cosa abierta, ¿no? Con este formato. Si les parece, encantadísimo. Ya, ahora sí, ¿no? Gracias. Bueno, bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que no formaba parte de mi... Pero nada, aquí estamos, ¿no? A ver si esto se ve bien. Ya, ahí está. Bueno, pues yo les voy a comentar. Uno de mis proyectos de investigación consiste en barrer, digamos, las redes sociales en búsqueda de algunos términos de búsqueda que puedan ser interesantes para resolver un problema determinado. En unos minutos les voy a mostrar una aplicación que nosotros hicimos para la Secretaría de Salud de México para tratar de buscar quiénes son los que están enfermos de gripa. Esto fue consecuencia de que en el año 2006 ahí en México se dio un brote muy fuerte de influenza, murieron muchas personas y a partir de ese momento pues nos pareció importante hacer esto y dejando de lado cuáles eran los modelos epidemiológicos habituales, pues lo que decidimos fue usar las redes sociales para esto. Al ratito se los muestro, pero otra cosa que hemos estado haciendo desde el año 2012 es analizar procesos electorales utilizando los datos de las redes sociales y entonces por eso decidí, dadas las circunstancias, ponerle este nombre a la plática, ¿no? Se pueden ganar las elecciones desde las redes sociales, pues yo voy a intentar mostrarles en el último tercio de esta plática de que eso fue básicamente lo que ocurrió en Estados Unidos entre Donald Trump y la señora Clinton. Ahí tengo los datos, los papers publicados para los que estén interesados en ver los detalles. Lo que está pasando básicamente, y a veces uno no se da cuenta de estas cosas, la presentación la voy a dejar, las dos presentaciones las voy a dejar, entonces, vamos, los párrafos y esas cosas después se lo pueden leer con todo cuidado porque ahí está con lujo de detalle. Una cosa que está pasando y que es muy importante en este momento es que el propio concepto de privacidad de alguna manera se está diluyendo. La manera en que pensamos en la privacidad hasta hace poco, pues ya prácticamente no existe porque le damos acceso por medio de una intervención muy somera a un montón de personas o de instituciones y la verdad que después nosotros quedamos prácticamente desnudos, ¿no? Todos nosotros sabemos que si nos hacemos una cuenta en Facebook o en Twitter o en alguna red social, lo primero que pasa es que nos mandan un pequeño mensajito que dice usted debería leer los términos y condiciones y si está de acuerdo con ellos, apriete aquí. El problema es que nadie hace eso. Y todo el mundo dice, eso está muy aburrido, no me voy a leer 3 páginas de términos y condiciones, pero ahí en esos términos y condiciones dice que ellos tienen derecho a tomar sus datos, que tienen derecho a entrar a su página electrónica, que pueden investigar quiénes son sus amigos, etcétera, etcétera.
Entonces a veces pasan cosas completamente extrañas, ¿no? Como que yo cargo una aplicación de música en mi teléfono y por alguna razón que yo no entiendo, la aplicación de música quiere saber dónde yo estoy parado, quiere saber mi geolocalización. Entonces, ¿para qué quiere saber mi geolocalización una aplicación de música? Si yo la música la voy a oír de todas maneras, da lo mismo si es en el medio de la calle o sentado en un autobús, donde sea. ¿Por qué? ¿Por qué quiere saber eso? Bueno, pues porque el petróleo del siglo XXI son los datos que todos generamos. Ese es un punto básico. El petróleo del siglo XXI son los datos. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de este asunto, yo les quiero mostrar algo. ¿Qué pasa en Internet en un minuto? En 60 segundos, ¿qué pasa en Internet? Pues entre las tantas cosas que pasan es que se suben 2.78 millones de videos nuevos en YouTube. Más de 2 millones de videos, casi 3. Se hacen 2.4 millones de búsquedas en Google. Este numerito es el que más me gusta. Pues Amazon gana $203,000 por minuto. Esa es la velocidad a la cual Amazon está ganando dinero. Claro, eso es ingreso bruto, no. Después hay que quitar costos. La verdad que no son tan grandes como estos que están aquí, ¿no? Uber hace 1.389 viajes, se mandan 150 millones de email por minuto. Instagram pone más de 38,000 fotos. Se ponen casi 350,000 tweets por minuto, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el volumen de datos que estamos generando. Ese es el auténtico volumen de datos. Eso lo hacemos nosotros, los seres humanos. ¿Está bien? Y entonces el problema es que en algún momento empezaron a desarrollarse ciertas aplicaciones que permitían agarrarse todos esos datos y empezar a clasificarlos, por primera vez en la historia de la humanidad. Y esto es básicamente porque en los últimos 10 años, la velocidad con la que ha crecido la capacidad de almacenamiento y la velocidad con la que ha crecido el procesamiento de datos, quiero decir con esto, la velocidad de las computadoras, ha sido enorme. Entonces, pues, un científico de hace 10 años, si quería hacer una red neuronal, y le ponía más de 10,000 nodos. Este es un objeto que trata de simular la estructura del cerebro, por eso se llama red neuronal, ¿no? Y quería de alguna manera, pues tener 10,000 nodos, por decir algo, necesitaba una buena computadora. Pero hoy por hoy, pues hay redes neuronales funcionando, sobre todo para estos temas que voy a mostrarles al ratito, que tienen 23 millones de nodos. Y están corriendo en una computadora que puede estar en la habitación de un departamento de una persona. En algún momento nosotros tuvimos después si quieren les enseño las fotos, ¿no? Entonces eso ha hecho que se puedan hacer muchas más cosas de las que se hacían antes. En particular algo que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. Este es el nuevo paradigma de la investigación en grandes datos. ¿Qué cosa es el Deep Learning? Pues es una estructura como esta que ustedes ven aquí. Cuando yo digo nodos me refiero a esto, y estas conexiones que están aquí son lo que se llaman los pesos de estas redes neuronales. La inspiración de esto, les digo, desde la década de los 50 del siglo pasado fue pues la idea que tenían en aquel momento los científicos de lo que era el cerebro. Pero a estas redes se le puede inyectar, en el Deep Learning se puede inyectar información de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decirle a este pedazo de la red, darle a entender qué cosa es la diagonal de una foto. Y un poco más adelante meter por aquí la cara de una persona y por allá la cara de un gato, la forma de un gato. Y entonces, si esta red está muy bien entrenada, cuando yo le empiezo a enseñar fotos, ella sabe, esto es un ser humano, eso que está ahí es un gato, esto todavía no sé qué cosa es, pero basta que lo aprenda. Y si me siguen enseñando más y más fotos, esas redes pueden aprender a hacer muchas cosas. En particular lo que pasa en los aeropuertos, a veces uno ve las series de televisión y uno dice, esto debe ser ciencia ficción, eso de que le pasa la cara por delante y la cara no está perfectamente derecho con la cámara y sin embargo está media de lado y hay un algoritmo que reconstruye la cara como si estuviera de frente y después lo busca en una base de datos y ya saben quién es, ¿no? Porque hay fotos de nosotros, aunque no lo crean, hay fotos de todos los que están aquí sentados, mías,
Están guardadas en algún aeropuerto del mundo, en alguna institución del mundo, esas fotos están guardadas. ¿Para qué sirve eso después? Es lo que no está tan claro, ¿no? Y entonces, pues esto ha permitido hacer cosas como esta. Esa revista que está ahí, que se llama Science, es probablemente la segunda revista científica más importante del mundo. La primera es Nature, algunos dicen que entre Nature y Science se están dando siempre por el primer lugar, y ahí apareció este artículo, ya en el año 2015, bueno, se llama así, Unique in the Shopping Mall, es decir, es cómo identifico yo, cómo se puede identificar una persona a partir de su comportamiento. Y en este artículo lo que queda claro es que si uno hace 4 compras en una ciudad con una tarjeta de crédito, se puede identificar perfectamente quién es la persona. Es decir, solamente hace falta hacer 4 compras. Y a partir de ese momento se sabe quién es usted. Y eso si se agrega después a que a usted le gusta hacer búsquedas en internet de libros medievales, y después agregamos que usted toma todas las mañanas un autobús, porque es que su cara aparece tomando el autobús, etcétera, etcétera, pues al ratito, un poco después, se puede hacer un perfil psicológico de usted, mucho más preciso que el que haría un psicoanalista después de 2 años de tenernos tumbados en un diván. Ese es más o menos como están las cosas ahora, sin mucha exageración. Esta es otra cosa interesante. Ustedes seguramente recuerdan que hubo un gran conflicto en Estados Unidos hace un par de años por el tema de que la Agencia de Seguridad Nacional estaba oyendo prácticamente todo lo que todo el mundo hablaba. Y cuando le digo todo lo que todo el mundo hablaba, le estoy diciendo, da lo mismo que fuera en Uruguay, que en Tailandia, que en fin, en todas partes del mundo, todas las llamadas telefónicas prácticamente ellos la estaban oyendo con la intención de ver si aparecía una palabrita clave como bomba, islamismo, yo soy un extremista o algo así, según ellos. Pero bueno, de paso el subproducto de eso es que tenían una cantidad enorme de esas cosas. Y este señor, Lada Levinson, pues tenía un sistema de poco conocido, tenía una aplicación de correo electrónico poco conocido que se llamaba Lavabit. ¿Cuál era? No es Outlook, no es ninguna de las que nosotros usamos, es una que era un poquitito, bueno, había que pagar, un poco más sofisticada y tal, pero tenía el atractivo de que todo el tráfico que usted hiciera por esa aplicación de correo electrónico estaba encriptado. Pero tenía un encriptamiento de 256 bytes, lo cual es muy difícil de romper a estas alturas del juego. Vamos, no es que la NASA no pueda, pero tendría que enfocarse en una sola persona. Y si hay mucha gente que está usando esto, pues no le daba tiempo, ¿no? No había manera de hacerlo, y entonces empezaron a presionarlo, el gobierno norteamericano empezó a presionarlo, y él, la presión que le estaba haciendo es que le dijera cuál era la clave del encriptamiento. Y entonces él dijo que no iba a decir cuál era la clave del encriptamiento, y entonces lo obligaron a cerrar su negocio. Y esa frase que está ahí la dijo tantito antes de tener que cerrar su negocio. Ustedes pueden ver lo que dice ahí, ¿no? Dice, si ustedes supieran lo que yo sé acerca de los emails, ustedes no lo usaban. Eso es lo que él pensaba acerca del asunto, porque es que realmente lo están oyendo, lo están mirando todo. En particular las redes sociales, porque buena parte de la materia prima para estas cosas las entregamos nosotros de manera volitiva, ¿no? Así hablamos y decimos cosas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es un buen mecanismo para discutir cosas, pero hay que estar claro de que todo eso se está oyendo y todo eso se está filtrando para algún interés que no tiene por qué ser necesariamente bueno. Y esto que está aquí fue una aplicación, un sitio web que nosotros desarrollamos, una herramienta que desarrollamos en el año 2012 para estudiar las elecciones presidenciales que en ese año hubo en México, ¿no? Se llamaba Monitoreo Electoral México, y lo que hacíamos era lo siguiente, les digo ahora cómo funcionaba esto. Le dábamos la vuelta a Twitter completo, todo Twitter, una vez por minuto, agarrábamos todos los mensajes que tuvieran las palabras claves relacionadas con los candidatos. Habían casi 16 palabras claves para cada candidato. Eran 4 candidatos, por lo tanto se estaban barriendo 64 palabras claves, y entonces se clasificaban los mensajes. ¿Qué quiere decir se clasificaban los mensajes? El mensaje es decir, para cada mensaje lográbamos hacer lo siguiente. Este mensaje tiene
es positivo para el sujeto, es negativo para las palabras clave, para el sujeto del mensaje, o simplemente es neutro. Pero les quiero llamar la atención cuál es la dificultad de hacer un algoritmo que haga esto. Buena parte de las cosas que la gente dice en redes sociales acerca de la política son sarcasmo. Son casi el 40% de los comentarios son sarcasmo. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que escribe en una red social, mi perro lee más que el presidente, pues eso no quiere decir que está hablando bien de mi perro. En realidad está hablando mal del presidente, ¿no? Y entonces es muy importante que el algoritmo reconozca que ese es un mensaje negativo. Entonces, en la base de conocimientos de estos algoritmos, que ahora les digo cómo funciona, había que incorporar casi el 40% de los mensajes tenían que ser sarcasmo. Y ese es más o menos el esquema, sin entrar en muchos detalles técnicos, de cómo funcionaba esto. Los tweets entraban por aquí, casi siempre la gente escribe mal en las redes sociales. Que alguien logre poner un tweet ahí con comas y todo puntos y eso es casi para ponerlo en un museo, entonces eso entra muy deteriorado. Entonces lo primero que tenía que hacer el algoritmo era reconstruir eso y ponerlo en lenguaje natural, ponerlo en español, ¿no? Y eso se hace, es muy sencillo, ya eso no es un gran problema, ustedes deben haberse dado cuenta que en ocasiones ustedes están escribiendo algo y su teléfono celular, su tableta o su computadora le va arreglando las palabras, ¿no? Le va diciendo cuál es la que tienen que poner bien o le va sugiriendo cosas. Ahí lo que está haciendo es, entre una cadena de caracteres, busca con respecto a un diccionario cuál es la palabra máximo verosímil y la cambiaba y entonces salía el mensaje bien hecho, digamos, el candidato XYZ es un peligro para México, ¿no? Y entonces entraba en un tipo de clasificador que se llama binario bayesiano, que es muy rápido. Cuando digo muy rápido, quiere decir que se demoran milisegundos en hacer, si tiene la base de conocimientos adecuada, en tomar una decisión, pero a veces en ocasiones falla. Si lo clasificaba bien, lo mandábamos a la página, y si lo clasificaba mal, lo pasábamos por este otro. En fin, así es como funcionaba ese asunto. Y entonces, pues ahí estábamos diciendo minuto a minuto cuántos tweets positivos y cuántos tweets negativos había para cada candidato. Hacíamos un resumen semanal que le pusimos, si se meten en Google seguramente encontrarán páginas todavía donde esto dice, nosotros, si México fuera Twitter, entonces ahí poníamos, pues esta semana ganó este candidato, este quedó en segundo lugar y este quedó en tercer lugar, básicamente, ¿no? Y así lo estuvimos haciendo todo el tiempo. Después nos dimos cuenta que esto se podía usar para las epidemias, porque, caramba, si alguien escribe un tweet o manda un SMS por decir algo y le dice a un amigo, oye, dile a la maestra que no voy a ir hoy a clase porque tengo gripa, pues es obvio que esta persona dice estar enferma, ¿no? Fíjense que aquí de nuevo hay un problema de clasificación, porque si yo escribo un mensaje que dice la gripa es un azote de la humanidad, esto no significa que yo estoy enfermo. Yo estoy hablando de la gripa, pero no estoy diciendo que estoy enfermo. Entonces había que tener una base de conocimientos. Para que esto funcione hacen falta, bueno, ya nos va bien ya con un 97% de confiabilidad ahí, es decir, le atina a 97 mensajes de cada 100, pero la base de conocimiento tiene 13.000 tweets. Hay 13.000 maneras de decir en Internet que uno tiene gripa, desde cosas tan directas como tengo gripa, hasta cosas tan raras como gripa, salte de este cuerpecito hermoso. Aunque ustedes no me lo crean, hay gente que cuando va a decir que está enfermo no se le ocurre decir simplemente eso, sino tiene que hacer una inyección de narcisismo acerca de la gripa. Y entonces, pues la aplicación es esencialmente esto. A ver, vamos a ver, ahí viene. La está buscando, se llama Viral Map. Y eso que ustedes, cada vez que vean una manchita en ese mapa, pues es que hay una ciudad donde hay muchos enfermos de gripa. Si quieren, venimos ahora a Montevideo para que vean cómo estuvo el asunto de aquí, ¿no? A ver, aguántame. Entonces, voy a venir aquí y voy a empezar a darle zoom y aumentar esto, aumentarlo un poco más. No crea, todavía esto no se ha acabado, ¿eh? Ahí va. Pues todas esas cositas verdes que están ahí son personas que han escrito un mensaje que dice que tienen gripa. ¿Está bien?
Entonces, pues uno puede seguir haciendo crecer esto, ¿ya? Y entonces, como las autoridades de salud a veces lo que... Ay, miren, aquí por Pocitos, donde estoy yo, hay un enfermo. Entonces, ojo, tengo que tener cuidado. Entonces, pues a veces las autoridades... miren, ¿vieron eso que hizo? Es porque se hace un upgrade una vez por minuto. Volvió a buscar a todos los enfermos del mundo y volvió a actualizar otra vez. Y entonces, pues uno puede venir y pararse aquí. Esto era bueno para las autoridades de salud y entonces pues nos dice el lugar donde... Miren, ahí estaba parada la persona. Bueno, no es que exactamente estuviera ahí. No es que exactamente estuviera ahí, porque hay un tema de triangulación. Tiene que agarrar las 3 torres más cercanas y triangular y tal. Pero el error habitualmente en una ciudad donde hay muchas torres telefónicas es de menos de 150 metros. Entonces, eso es importante porque si se forman determinadas aglomeraciones en el lugar y pues los especialistas en salud pública quieren saber dónde es, pues lo mejor es tener el mapa, ¿no? Y así está. Funciona en todo el mundo y además está en inglés. Sí, ya viene ya otra vez. Entonces, si ustedes vienen aquí arriba, pues está también el mapa en inglés, porque esto al principio lo hicimos en colaboración con una universidad de Estados Unidos y entonces ellos nos pasaron la base de conocimiento y echamos a andar. Bueno, esta es una buena aplicación para esto, ¿no? Pero no necesariamente esto es lo mejor que puede pasar. Digo esto porque el Big Data se ha convertido últimamente en algo así como la bestia negra de la sociedad y es falso. Como todos los instrumentos, si los usas bien son buenos y si los usas mal son malos, ¿no? Así están las cosas, ¿ya? Una cosa que es muy importante a la hora de analizar procesos electorales es lo que se llaman los trolls. Los trolls son cuentas, habitualmente en las redes sociales, en Twitter, que simplemente son falsas, no responden a personas. De hecho, ya hay software tan sofisticados que puede mantener, no sé, 50 o 60 cuentas troll y está mandando mensajes y uno está mirando los mensajes y parecen casi seres humanos. Parecen casi seres humanos los que están poniendo los mensajes. Yo les voy a poner algunos ejemplitos de estos aquí. Este fue un troll famoso de la época de las elecciones del 2012. Y lo único que hacía era repetir esta frase. Y la repetí, la repetí, la repetí, la repetí. ¿Cuál es la intención de repetir la frase? Pues crear un trending topics artificial o a favor del candidato que me interesa o en contra del candidato que yo quiero sacar de circulación, ¿no? Y aquí les comento un pequeño detallito que a veces uno no se fija en estas cosas. Fíjense que al final de cada mensaje hay una pequeña cadena de caracteres que cambia de un mensaje a otro. Ahí es asterisco 106, aquí es asterisco 769, etcétera, etcétera. Eso es para engañar al administrador de Twitter, que está siempre revisando para que la gente no haga eso. Y entonces si ve que hay una cadena de caracteres, que es un mensaje que se repite muchas veces, pues entonces saca de circulación la cuenta, ¿no? La ponen de castigo. Y entonces si uno le agrega un pedacito distinto al final, pues en esa época, en el 2012, pues todavía Twitter no era muy inteligente y esa era una manera de burlar. Las cuentas trolls son casi siempre, ya probablemente lo sean más, esos son varios ejemplos de esto. Este era un troll muy simpático, porque él dice, yo soy un bot, aquí no hay engaño. Es decir, él decía que él era un bot directamente y estaba haciendo cosas ahí, pero para que no lo... Entonces, pues había que encontrar maneras de reconocer a los usuarios reales, esto era algo, porque si usted va a medir realmente, si usted le va a decir a alguien que usted está midiendo votos positivos y votos negativos para los candidatos y usted no quita los trolls, usted no ha hecho nada. De hecho, ni siquiera le puede aconsejar al candidato que usted quiere favorecer de qué cosa es lo que tiene que hacer, porque los trolls de alguna manera están nublando todo lo que pasa. Y entonces, pues una de las maneras en que nos dimos cuenta de que uno de los dos candidatos tenía una cantidad enorme de trolls es construir una cosa que se llama la matriz de adyacencia, ¿no? Si estas son las conexiones entre los seguidores, digamos, en un ejemplo ficticio, entre los seguidores de una determinada persona, pues se puede generar un dibujo como este, que lo que nos dice son cómo se conectan entre sí las diferentes personas que siguen a un candidato político, ¿no?
Y esta era la matriz de adyacencia del candidato de la izquierda, y esta es la matriz de adyacencia del actual presidente de la República, y este hueco blanco que queda aquí son los trolls, porque son cuentas que no tienen conexión con nadie. Fueron creadas para mandar mensajes, pero como es un mecanismo automático, no hace amigos, y los otros trolls tampoco se hacen amigos de él, y entonces dejaban esta mancha completa. Déjeme decirle, esta matriz tenía en el momento en que esto se hizo 800.000 filas y 800.000 columnas. Ese es el típico volumen de datos del Big Data. ¿Está bien? Y entonces, pues otra cosa también importante cuando uno va a trabajar en esto, es ver qué posibilidad hay de que los seguidores de una red o dentro de una masa de cuentas de Twitter sean capaces de coordinarse. Otra manera de ver que son trolls es que los trolls no se coordinan. Pasan cosas muy poco interesantes con ellos. Cualquier noticia reaccionan de una cierta manera, pero no mantienen coordinación entre los diferentes miembros de la red. Ahí lo que se muestra es que trolls, no trolls y todos, los más coordinados son las personas de verdad. ¿Está bien? Bueno, de todo esto que les hablé, pues ocurrió en el año 2012. El año pasado, a mitad del año pasado, hubo elecciones para gobernador en México, y en 2 estados habían elecciones. Cada uno de los 2 estados tenía más o menos 4 candidatos, y entonces pues nosotros estábamos mirando 48 candidatos a la vez, y estas herramientas le atinaron al ganador de la elección en 10 de los 2 estados. Pero más que eso, por ejemplo, en el estado de Veracruz iba a ganar una persona y esta maquinaria decía que iba a ganar con el 35% y el señor ganó con el 35%. En esos 10 estados, los 2 primeros dígitos eran exactos, en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la penetración de Internet en aquel lugar, allá en México? Pues fíjense que no es muy alta. Aquí en Uruguay es mucho más alta, allá es del 45%, 40%. De ese 40%, el 80% participa en las redes sociales, por lo tanto teníamos un universo de personas de 32 millones de personas. En un país que tiene 100 millones de habitantes es la tercera parte. Si usted sabe lo que está pesando la tercera parte de una población, pues la verdad que no anda tan despistado. Solo como dato colateral les comento lo siguiente: la penetración en Internet, aquí en el Uruguay, según tengo entendido, es del 80%. Y de ese 80%, esto me lo dijeron hoy unos periodistas, si esa no es la cifra exacta, yo les ofrezco una disculpa, pero es el 80% por lo que me dijeron. Y además de eso, creo que el 60%, exactamente, 6 por 48, eso es. 60% de ese 80% participa en las redes sociales. ¿Está bien? Si aquí la población es de 3 millones de habitantes, entonces acceso a Internet tiene más o menos 2.400.000. Y de esos, casi el 60%, lo cual nos dejaría en 3.600.000, si no me equivoco. No, perdón, 1,5 millones, gracias, está participando en eso. Fíjense que eso es casi la mitad de la población. Si usted sabe lo que está pensando la mitad de la población, si usted logra acceder a lo que la mitad de la población está comentando sobre cualquier tema, pues esa es una herramienta como nunca antes en la historia de la humanidad se ha tenido, ¿no? Para bien o para mal, pero ahí está. Porque las encuestas de salir a la calle y preguntar a las personas, oye, ¿por quién vas a votar? ¿O qué crees de esto? Adolecen del defecto que ya es bien conocido de que la gente habitualmente no dice lo que piensa, por 20 razones de inhibición. Hay un viejo problema de la teoría económica, que es la diferencia que hay entre preferencias expresadas y preferencias reveladas. Preferencias expresadas es cuando me preguntan algo y digo, bueno, yo sí digo algo, pero reveladas son cuando nadie me pregunta nada y yo de manera volitiva digo algo que implica mis preferencias, ¿no? Esas son cosas completamente distintas. Y las redes sociales en general, como la gente escribe porque le da la gana, pues eso está más cerca de las preferencias reveladas que de las expresadas. Entonces esa es una buena herramienta para estas cosas. Les quiero comentar por último ya para finalizar, pues le puse este título así bastante sugerente,
de cómo Trump ganó las elecciones y una mirada desde la inteligencia artificial, que es probablemente una de las técnicas de Big Data más comunes en la actualidad. Una de las cosas que más le llamó la atención a todo el mundo durante la campaña de Trump era que constantemente estaba siendo o misógino, o xenófobo, o cualquier otra cosa. Y sin embargo, si ustedes se fijan, si uno busca en las noticias y cómo ocurrieron todas las cosas, eso tenía un ciclo de 4 días. En el primer día decía una barbaridad. Agarraba a una periodista y la trataba como si fuera un animal, ¿no? Al siguiente día, todo el mundo hablaba mal de él. El tercer día, él se paraba y decía, no, yo no dije eso, y al cuarto día volvíamos a empezar con la próxima. Ese era un ciclo de 4 días. Así estaba pasando constantemente. Podía dar la impresión de que eso que estaba haciendo él era completamente random, como buena parte de las cosas que uno cree que él hace, pero en realidad eso era un cálculo frío para que la gente estuviera hablando de él de cualquier manera. Más vale que hablen de mí mal a que no hablen. Eso es muy importante, sobre todo cuando uno quiere mantener a la gente pensando en uno vía una elección presidencial. Esa es la primera. La segunda es que utilizó unas técnicas bastante sofisticadas, relacionadas, es decir, este es un proyecto interdisciplinario entre Big Data y psicología. Este señor, Michal Kosinski, pues es un gran especialista en algo que se llama psicometría, ¿no? Hacer mediciones psicométricas. Y dentro de la psicometría, pues lo que se llaman los 5 grandes de la psicometría es hacer mediciones sobre la extroversión, apertura de las personas, responsabilidad, cordialidad y neuroticismo, ¿no? Si son muy neuróticas o no. Esto, pues, no me dejarás mentir, hay bastante hecho acerca, puede que no le guste, pero sí funciona, ¿eh? Realmente sí funciona. Y entonces, pues él publicó un grupo de trabajos, y aquí es donde viene la parte importante de esto. Quiero que le muestren un poquito de atención a esto que está aquí arriba. Ya para el 2012, con solamente mirar 68 likes que ponía una persona en internet, se podía saber cuál era el color de la piel con un 95% de confiabilidad, la orientación sexual con un 88% y la afiliación política de republicano o demócrata con un 85%. Esas son las cosas que se pueden averiguar cuando uno se mete en una cuenta de internet y usted tiene más de 68 likes. Y hay personas que le han dado likes a 3.000, 4.000 cosas. El perfil que sale de ahí es muy, muy nítido. Y eso es sencillamente mirar los likes. Yo no tengo que mirar absolutamente más nada. ¿De acuerdo? Él, la verdad, que no quería meterse en este asunto, pero se puso lamentablemente fatal. Esa es la página que está en la Universidad de Cambridge. Si ustedes usan esa liga que está ahí, pues lo manda a esa página, entonces ustedes pueden entrar ahí de 3 maneras. Yo no le aconsejo que lo hagan, pero usted puede usar su página de Facebook para que ellos vean cuáles son sus likes, ustedes pueden usar su página de Twitter para que ellos vean sus comentarios, o simplemente hay una ventanita un poco más abajo en la cual usted puede escribir un párrafo. Usted escriba algo, usted le da, y él le dice más o menos algo así como esto que está aquí, ¿no? Pues eso me lo hicieron a mí con el prólogo de un libro que yo hice, ¿no? Es decir, agarré el prólogo del libro y lo metí ahí a la fuerza a ver qué salía, y según ellos yo tengo un 75% de chance de ser liberal y artístico, pues soy 45% impulsivo, 26% contemplativo, 38% competitivo y bastante relajado. Pues para ser el autor de un prólogo no está mal, ¿no? El problema es que una persona sola no es, un solo comentario no es relevante. El problema es cuando uno empieza a meter montones de comentarios como ese, este perfil se empieza a perfilar, valga la redundancia, y llega a ser realmente muy, muy preciso. Y entonces, alguien se dio cuenta que esto podía ser usado al revés. Es decir, yo podía empezar a buscar primero las personas que son todavía indecisos entre demócratas y republicanos, dar marcha atrás, buscar cuál es el perfil que ellos tienen en Facebook, buscar cuáles son sus likes
y empezar a hacer un perfil psicológico de las personas que estaban, pues, titubeantes, por decirlo de alguna manera, en el momento en que esto se hizo. Eso lo hizo una empresa que se llama Cambridge Analytica, que fue, por cierto, la misma empresa que trabajó en Reino Unido por el tema del Brexit. Todo el mundo creía que los ingleses iban a tener la lucidez de no querer salirse del Brexit, ¿no? Y a última hora resulta que fue al revés. Pues estas personas estuvieron haciendo perfiles y mandando propaganda. El problema es, hay una frase por ahí que dicen ellos, y ahorita se la voy a enseñar, pero hay una frase que dicen eso: nosotros podemos mandar mensajes personalizados a cada persona en una población grande. Es decir, pueden agarrarse una ciudad de 2 millones de habitantes y empezar a mandarle mensajes a cada persona. Todos los mensajes son distintos y están perfilados en la dirección de que logren lo que uno quiere que haga. Hay una fuerte manipulación psicológica ahí. Y esta es una frase, a mí me llama siempre la atención, de uno de los trabajos de Kosinski, y él dice: nuestro teléfono inteligente es un vasto cuestionario psicológico que estamos llenando constantemente de manera inconsciente. Esa es una frase que aparece en uno de los papers que mencioné ahí. Bueno, y finalmente, pues, lo que hicieron fue, les quería mostrar esto aquí. Esta es una de las pantallas que sale de la aplicación que tiene Cambridge Analytica. Pues ahí, los diferentes colores en este caso, si ustedes lo miran con cuidado aquí, lo que representa es el nivel de ingreso de los hogares. A esa información accedieron. También sabían, por lo que la gente compra, el tipo de periódico que la gente compra, y como saben la IP, el tipo de conexiones de internet que hace, más o menos el perfil que tenían. Entonces esos datos los usaron para empezar a mandar mensajes personalizados. ¿Qué quiere decir personalizados? El mismo mensaje: a usted le conviene votar por Trump, por ejemplo. A una persona se lo mandaban de color azul, con letras Times New Roman de tamaño 20 y un fondo blanco. ¿Por qué? Porque ya sabían por el perfil de Facebook de esa persona que habían logrado averiguar que esos eran los colores que le gustaban, que el tipo de letra así, Times New Roman, es el que quieren. Pero entonces se iban a otro lugar donde vivían personas que tenían un nivel económico un poco más bajo, tenían un perfil distinto, y el mismo mensaje estaba escrito entonces en rojo con otras letras. Y eso lo lograron hacer pues en todos Estados Unidos, y de alguna manera torcieron con esto Y el otro asunto son los trolls, de los cuales les he estado hablando hasta hace un ratito. Los trolls y los bots que tenía Trump eran 7 veces más que los que había echado a andar Hillary Clinton. Es decir, Hillary Clinton también compró bots, ¿no? Eso parece ser ya algo inevitable, ¿no? Pero entonces compró 7 veces menos. Trump, no sé de dónde, bueno, seguro sacó dinero de algún lugar. y lo que puso fue en marcha una cosa horrible. Aquí están los datos ya filtrados. Esto que está aquí son los datos ya filtrados, ¿no? Esta es la actividad durante el tercer debate presidencial. La cantidad de tweets que se pusieron fueron casi 6 millones en ese intervalo. A favor de Trump, 2.800.000. A favor de Clinton, 600.000. Pero eso es completamente artificial. Eso no era lo que el pueblo realmente pensaba. Eso era para crear la imagen de que este hombre era querido por todos, cuando en realidad no lo era. Y esto es hora por hora, el tráfico hora por hora. Lo que está pintado de negro son hashtags neutrales, que no tenían que ver ni con, caramba, puede ser hashtag de fútbol, de lo que quieran, ¿no? No tiene nada que ver. Pero los que están pintados de rojo es la cantidad de mensajes que tenían hashtag pro Trump, y los azules son la cantidad de mensajes que tenían hashtag pro Clinton. Entonces, si ustedes ven, los volúmenes prácticamente estaban quintuplicando, cuando mínimo, la cantidad de mensajes que estaban ahí. Una buena pregunta es: ¿por qué nadie se dio cuenta de esto? Porque hasta última hora, hasta las 10 de la noche del día de la elección, todo el mundo decía: no, tranquilos, ahora cuando se termine la Florida y se termine Massachusetts y se termine no sé qué, pues ya esto está resuelto, Hillary se va a ir arriba. ¿Por qué nadie se dio cuenta que esto era lo que iba a pasar? Pues básicamente por la personalización de los mensajes. Nadie compartía nada, porque el mensaje que me mandaron a mí era tan personal
que no se parecía al mensaje que le habían mandado a otra persona, que no tenía nada que compartir. Eso fue algo muy subterráneo dentro de la maniobra que hicieron esta empresa. Y el otro asunto es noticias falsas, ¿no? Esto se ha puesto tan de moda y ha crecido tanto que ya hay gente que ha acuñado el término de postverdad. Hay algo que se llama la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Algo que no es verdad, pero está detrás de todo eso y se construye a partir de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Y entonces, pues aquí de nuevo el señor Trump le puso una enorme energía al asunto y empezó a poner montones de noticias que eran mentiras de Clinton, en particular que estaba enferma, por no hablar de todo el asunto de los emails que ella tenía, etcétera, etcétera. Lo curioso de este último punto, y ya con esto termino, es que, bueno, ¿y dónde se producían esas noticias? ¿Quiénes son las personas que hacen noticias falsas? ¿Dónde están? Pues esto es una consecuencia de nuestro mundo globalizado. La mayoría de las noticias falsas en la elección esta se hicieron en Macedonia, en un pueblito que se llama Belves, que tiene 55,000 habitantes. Y ahí todo el mundo tiene una computadora y cobra por hacer noticias falsas. Es el negocio del pueblo. El negocio del pueblo no es el vino, la carne, olvídense eso. El negocio del pueblo son las noticias falsas. Ahí está puesto en el mapa, tiene 55,000 habitantes. Si se meten aquí en este artículo, ahí vienen los nombres de las personas que no tuvieron ningún recato en decir que ellos hacen eso, porque es que la ley allí no los pena, entonces no hay ningún problema en decir esto, pero uno de ellos confesó que ganaba $16,000 al mes por poner noticias falsas en un lugar donde el salario medio en dólares son 371. Entonces se podrán imaginar lo bien que le va al muchacho este, ¿no? Bueno, así están las cosas. Yo tal vez debería terminar diciéndole simplemente que esto no es una opción. Esto uno no puede decir, lo voy a dejar de lado porque no hay manera de... Yo no quiero meterme en esto, no importa, yo puedo seguir como siempre, que a mí no me lo van a hacer. Los últimos años esto está lleno de ejemplos de que esto es algo que no se puede dejar de la mano. Esto es algo que hay que monitorear, mantener y cuidar. Yo creo que tenía aquí, no sé si lo cerré, si ustedes me dicen cuáles son los pasos estratégicos que se siguen siempre en una cosa de este tipo, pues son estos 4 que están aquí, ¿no? Primero, lo primero que hay que hacer es detectar quiénes son los trolls y sacarlos de circulación de alguna manera. O denunciarlos públicamente, agarrar un periódico y decirle, mira, aquí está la lista de los trolls que están hablando de esta campaña, los tengo que quitar, o ir a hablar con Twitter y Facebook y decirle esas cuentas me están dañando, pero lo primero que hay que hacer es quitarlos de alguna manera. Cuando la elección del 2012, nosotros le hicimos el favor, por decirlo de alguna manera, al candidato de la izquierda, López Obrador, de avisarle que al primer mes de la campaña ya habían 800,000 cuentas de Twitter que eran trolls. Y le dimos los nombres y se le entregamos, y ellos fueron al Instituto Nacional Electoral y se pelearon y bajaron las cuentas. Después volvieron a subir de nuevo, pero ahí por lo menos ya se quitó ese problema de arriba. A eso es a lo que me refiero. Después el análisis de sentimientos, negativos, positivos, eso no se puede evitar. Eso ha llegado a refinarse tanto, que a ustedes les parezca así, es algo así como, dile que no se ponga más una corbata verde, porque ya miré a todos los seguidores que están aquí y después de hacer el perfil, el verde no le conviene cuando empieza a hablar, ¿no? Que hable más despacio, si va a ir a esta zona, que no hable de tal cosa, en fin, eso es ya una tecnología. Después, por último, este tema de documentación, ¿no? ¿Quiénes son los seguidores? Y de alguna manera, pues, medir ciertas cosas que se llaman el núcleo, ahora le digo exactamente qué cosa es el núcleo, y los CACORs. Las redes sociales son como si fueran una cebolla. Si ustedes se agarran, vamos a pensar en alguien, ¿no? No quiero poner un ejemplo de política, entonces me voy a buscar un ejemplo así bien tonto, ¿no? Esta chica, ¿cómo se llama? La Kardashian, ¿no? Entonces usted se va y se mete en la cuenta de ella y busca quiénes son los seguidores de ella. Usted puede cortar ahí de esa red los que nada más que tienen una conexión con los demás dentro de esa red, es decir, las ramitas que están por fuera.
De hecho, eso se llama podar. El verbo que se usa en inglés es prune. Vamos a podar la red. Después quito la capa de los que tienen 2, después quito la capa de los que tienen 3, y a veces hay un core central. Esos core centrales son las personas importantes para movilizar. De hecho, un caso particular de ese core central es lo que se llama el núcleo de una red, y el núcleo de la red son las personas dentro de la red, el conjunto de personas dentro de la red, que si usted les avisa de algo, en el siguiente paso, toda la red lo sabe. Es decir, quiénes son las personas que están en el centro, que si yo les digo, pues mañana nos vemos aquí en la plaza tal, con que ellos se lancen una iteración hacia adelante, barren una red completa. En el caso de este señor del que les estaba hablando de la izquierda allá en las elecciones del 2012, pues la red de él tenía 16 millones de personas. Y el núcleo, casualmente, eran 400.000. ¿Cómo 400.000 personas son capaces en un solo paso de llegar a 16 millones? No quise usar esto. Eso es algo que yo he comentado en más de una ocasión. Bueno, eso es todo. No es una pregunta específica. Son 3 o 4 comentarios y quería saber, a ver si usted puede aclararlos o explayarse. Primero, creo que Trump es uno de los pocos presidentes en el mundo que manejan la cuenta de Twitter él mismo. Segundo, creo que también todo esto que está pasando ahora últimamente con la salida del Acuerdo de París y todo eso, está actuando de la misma manera que actuaba en las elecciones. O sea, como que hace una pataleta, como quien dice, y luego espera esas reacciones o a ver qué es lo que consigue con eso. Segundo, con el tema de que estuvo hablando de los nodos en las redes sociales, eso también es un poco lo que vendría a ser el sentimiento de masa, ¿no? O sea, el individuo tiende a seguir a la masa. Eso es un poco lo que se busca con todo este tema de las redes sociales. Y tercero, cuarto, no sé si usted está enterado también con el tema Macri en Argentina. Bueno, creo que Macri las elecciones las ganó también por las redes sociales. O sea, ellos tienen armados un sector bastante poderoso de trolls y todo un equipo que lleva muchos millones de dólares específicamente para las redes sociales. Así. Bueno, primero respecto a lo de Trump, es verdad que Trump se pasa la vida escribiendo en Twitter, pero fíjese, hay una diferencia muy grande entre yo soy un candidato y yo soy el presidente. Mientras el asunto era el espectáculo para tratar de recuperar o traer hacia mí la mayor cantidad posible de personas, el asunto funciona. Pero es que ahora lo que está pasando es que él se contradice lo que dice, lo cual no es nuevo, pero está poniendo en mala posición a las personas que están en su gobierno. Ahora dijo que la culpa de lo que había pasado con su acuerdo, con esta orden ejecutiva que él mandó para que no entrara nadie de 6 países árabes, pues básicamente que lo que había pasado era que cómo sus subordinados hacen eso, que no debían haber mandado esa versión tan tibia. Entonces da la impresión, dice, pero ¿dónde usted estaba? ¿De vacaciones o qué? Pues a espalda suya mandaron eso, ¿comprende? Ese no es un problema. Respecto a lo otro de los seguidores, déjeme decirle que la dinámica de lo que pasa en las redes sociales, yo aquí me salté alguna cosita, y es esto, lo de las avalanchas, ¿no? El tema de las avalanchas, la forma en que se construyen las avalanchas. ¿Qué son avalanchas? Pues alguien dice algo y esa noticia empieza a ser retuiteada, por decirlo de alguna manera, o le empiezan a empujar por mensajes hacia adelante. La dinámica de eso es bien complicada, no está bien entendida todavía. No hay modelos para las avalanchas. Eso es algo, hay gente investigando, mucha gente pensando, tratando de entender cómo va. Y por último, la verdad que de Argentina no sé nada, nunca miré, nadie me pidió que lo hiciera y yo tampoco lo hice yo, vaya. Ajá. ¿Cuánto tiempo tienen para volver a subir otros? No, eso depende de la cantidad de dinero que usted tenga. Básicamente eso, si quiere que vuelvan a subir una cantidad grande en 24 horas, puede ser.
Hay empresas que dan servicio de trolls. Entonces, yo quiero 1000 trolls, $50. 2000 trolls, $100, así. Como si estuvieran vendiendo pan. No hay problema con eso. Lo pueden hacer. Después hay trolls más sofisticados que otros. Hay algunos que solo repiten frases. Y hay otros que la tecnología, más bien, los algoritmos han mejorado tanto que sí seguramente vieron la película esta sobre Alan Turing, ¿no? The Imitation Games. La razón básica por la que esa película se llama así es porque Turing en algún momento publicó un trabajo que era, el título del trabajo era The Imitation Games. Y era una prueba que una manera en la cual él estaba tratando de valorar cuándo una computadora iba a ser tan inteligente como un ser humano. Y en aquel momento, desde su punto de vista, una computadora iba a llegar a ser tan inteligente como un ser humano cuando tuviera una conversación con un ser humano y fuera tan coherente que el ser humano no detectara fallos. ¿Está bien? Eso siempre se puso como paradigma del umbral de inteligencia, ¿no? Cuando las computadoras hagan eso, el problema es que el Imitation Game de Turing ya está pasado de moda. Porque es que hay programas que contestan con toda claridad. Es decir, lo hacen de manera automática. Lo hacen de manera automática para cualquier cosa. Yo conocí a una muchacha allá en México que era ingeniera en sistemas y trabajaba en estas cosas, y ella lo que hacía era engordar cuentas de Twitter que hablaran de algo. Pero el algoritmo que manejaba los mensajes era un programa de computadora. Y lo que hablaba era de vinos, donde tenía una gran base de conocimientos aquí. Entonces alguien le decía, no, a mí me gusta el Tannat, porque esa es una buena uva, qué sé yo. Entonces ella decía, sí, cómo no, si yo he tomado mucho. Entonces, por ejemplo, hablaba de una marca, entonces uno se quedaba así y decía, vamos, es un programita, y lo hacía. Había que leerse centenares de mensajes de ella para darse cuenta de que o había contradicciones o había ciertas inconsistencias, porque ya lo hacía muy bien. Y esa era su fuente de trabajo. Cuando la cuenta de Twitter llegaba a tener 100.000 seguidores, ella la ponía a la venta y empezaba con una nueva. Y ahora si quieres pues vamos a empezar a hablar de panes o de quesos o de autos, lo que te parezca. Según la gente quisiera, se lo encargaba. ¿Comprende? Entonces eso depende de la cantidad de dinero que tengan, básicamente. Mucho dinero, rápido. Ella me está preguntando básicamente que cómo sabían ahí que había 700.000. Fíjense que esas series de tiempo que yo mostré ahí eran hashtag a favor de un candidato y a otro. Ahí no están separados los trolls. ¿Comprende? Ahí es. ¿Qué fue lo? Fíjense que no es exactamente 7 veces más. Si usted mira más o menos y mide las banditas, puede ser que hayan sido en algún momento 5 veces más, 4 veces más. ¿Comprende? Era lo que estaba hablando en ese momento las personas. Hacerle una pregunta desde el punto de vista técnico, pero primero agradecerle lo que nos está enseñando. Eso es fundamental. Si puede mencionar a vuelo de pájaro algunas herramientas de software o tecnológicas en general para desarrollar este tipo de análisis y de acumulación de datos y de escaneo de redes o sea, me queda claro que un CRM clásico es imposible porque es una herramienta para otra cosa. Y hacer esto es fundamental. Sería fundamental también, si esas herramientas, me parece que debe haber algunas, con comunidades atrás que las vayan actualizando, porque como usted decía justamente, tanto Twitter como Facebook van cambiando la modalidad en que tratan a los usuarios, y eso tiene que ser soportado también por el software que se utilice para escanearlos. Gracias. Muy bien. Bueno, el lenguaje de programación más usado para hacer estas cosas es Python. La mayoría de las cosas están hechas en Python, número 1. Yo le puse ahí un ejemplo de 2 clasificadores. El clasificador más elemental del mundo es el binario bayesiano. Pero el problema es que usted tiene que tener la base de conocimientos etiquetada, ¿no? Tiene que tener, en la época de las elecciones, estas que yo les comenté, la base de conocimientos era de 30.000 tweets. Había más o menos 9.000 negativos, otros 9.000 positivos y el resto eran sarcasmos, etiquetados a favor o en contra del sujeto de la... El problema de eso es que
aprendizaje supervisado no es buena idea, porque usted se demora mucho. Por ejemplo, si uno va a pensar en una campaña electoral que va a empezar en 2 meses y usted quiere empezar a entrenar un algoritmo de manera supervisada por humanos, pues tiene que poner un batallón de gente a trabajar porque si no, no le da tiempo. El problema es que ya hay algoritmos de aprendizaje no supervisado. Le empiezas a pasar y el mismo algoritmo decide, este le va bien, saco este, lo vuelvo a poner, le dan vueltas, así funciona. Con respecto a los trolls, hay un tipo de algoritmo que se le ocurrieron al Google Research, a los ingenieros que trabajan en Google Research, que se llama Generative Antagonistic Network. Generative Antagonistic, de antagonistas, Network. Y funciona más o menos así, es como una especie de guerra fría, ¿no? ¿Me puedes aguantar ahí un momentito? Allá. Funciona más o menos de esta manera, ¿no? Pues tú te inventas un troll muy sofisticado y entonces yo voy a poner un algoritmo a luchar contra este troll hasta que lo descubra, ¿no? Cuando le descubra sus efectos, ya yo tengo una máquina de matar a estos trolls. Pero entonces el propio algoritmo lo que hace es agarra a este que perdió la pelea y lo empieza a sofisticar de manera tal que le gane al que está buscando, al que lo estaba cazando, ¿no? Cuando ya lo mejora, ya le ganó a ese, entonces van haciendo así, es como una especie de carrera armamentista, y ya cuando pasa mucho tiempo, pues está súper sofisticado el algoritmo. Ese es el tipo de técnica esencialmente. Bueno, mi pregunta es, me parece que la conclusión que estamos llegando es que las democracias o la voluntad de los ciudadanos se ve o se va a ver muy desfigurada en el futuro por el uso de todas estas herramientas. Entonces, ¿en dónde habría que poner las estrategias para resolver el problema? ¿Cómo los estados, trabajando entre ellos o organizaciones internacionales, deberían desarrollar algoritmos mejores o adelantarse a toda esta problemática para lograr que finalmente lo que prevalezca es realmente la voluntad de los ciudadanos? En este momento, por ejemplo, esta semana, Hola. Hola. En Inglaterra están previendo poner multas a quienes usan estos sistemas para las elecciones. Pero bueno, tienen que desarrollar la forma de detectarlos y alguna regularización que podría ponerse de acuerdo entre los países del mundo para poder enfrentar el problema. Y que no sé cómo sería el futuro, hacia dónde apuntamos para que prevalezca realmente la voluntad de los ciudadanos. Ahora sí. Mire, yo creo que más que estados y países, aquí es un problema de ciudadanía. Hay una suerte hay que tratar de emigrar a una ciudadanía digital. Ese es el punto básico, como yo lo veo. Porque mire, el tema, primero no van a evitar nada. La mala noticia tal vez significa que usted dice, no voy a permitir que estas herramientas se usen en las próximas elecciones, y eso dura 10 minutos. Le voy a decir por qué. Porque la manera de detectar a las personas consiste tarde o temprano en ver su geolocalización o ver la IP desde la cual están conectadas, ¿no? Que es más o menos una dirección así. Pero hay montones de software en Internet, algunos se pueden bajar gratuitamente y otros se pagan, que lo que hacen es hacer túneles. Es decir, yo puedo estar escribiendo aquí ahora, estoy sentado aquí, estoy escribiendo en una red social aquí o en algún foro de participación aquí en Montevideo, y resulta ser que parece que yo estoy escribiendo desde Singapur, porque lo que hice fue un túnel para que apareciera como visible una dirección web de allá, y nadie sabe que yo estoy realmente aquí, ¿no? Entonces están diciendo, bueno, pues es alguien que anda allá lejísimo al otro lado del mundo, que importa lo que diga, ¿no? Pero yo estoy sentado aquí, esa es la primera. De hecho, el más elemental de esos software, que se puede bajar de internet, es una cosa que se llama Tunnel Bear, Bear de oso, Tunnel Bear. Usted baja Tunnel Bear, lo pone y dice, yo hoy quiero participar como si viviera en Japón. Toca Japón y él le busca un túnel y nunca se sabe dónde usted está. Entonces, el problema tal vez no es ese, ahí más bien es que los seres humanos de verdad comprendan que hay una dimensión digital de la ciudadanía. Ese es el punto importante. Que comprendan eso y que estén dispuestos a
Además, hay un tema de educación bien subyacente a esto, y es que la mayoría de los seres humanos, incluso los niños que están ahora en las primarias, no necesariamente se están preparando para este mundo. Es decir, hay un, por decirlo, es como una conferencia que di una vez y el título que se me ocurrió ponerle fue La venganza de los nerds. Porque es que es verdad, los nerds siempre eran los chicos que se burlaban de ellos en la escuela, pues que no eran buenos en el deporte, que eran chiquititos, que tenían unos lentes ahí, qué sé yo. Y ahora resulta ser que los nerds son los reyes de este asunto, ¿no? Porque son los que están hackeando a todo el mundo y acabando con todos. Entonces, ahí hay un problema. Hay que empezar a educar a la gente eso. Los niños tienen que ser educados en esa dirección, porque esto es, la tecnología avanzó a una velocidad mucho más grande que la capacidad de evolucionar del comportamiento adaptativo de los grandes grupos humanos. Después ya es ahí donde yo veo el asunto. La noche en que se estaban contando los votos de la segunda presidencia que ganó Obama, la revista Time publicó una entrevista que tenía hecha, que había comprometido no publicar hasta, pero la publicó en la página web, ahí mientras la gente iba a ver cómo iba la cosa, que hablaba de una organización secreta que habían armado los demócratas en un cuarto sin ventana donde nadie podía saber lo que estaban haciendo, y eran unos quantis, que eran, no sé, unos investigadores cuantitativos, que, bueno, hacían todas estas cosas, mensajes personalizados, a los manzaneros, como le llamamos acá, los que van a tocar la puerta, los militantes que van a tocar la puerta ya iban y sabían, acá va a encontrar con una mujer soltera que está enojada con el sistema de salud, yo qué sé, ya sabía más o menos todo por cruza de montones de bases de datos que habían comprado. Pero era como una cosa, y probablemente era empezada una nueva era ahí, pero era una cosa como muy complicada y cara. Hoy en día me da la sensación de que no sé bien qué herramientas usan, pero el de la ballena azul es un ruso que mira en Facebook y no sé si consigue datos de Facebook, pero es un señor, probablemente esté la KGB atrás de él, no sé, pero en principio es un señor que podría estar consiguiendo perfiles psicológicos de infelices que andan por ahí con ganas de matarse. Me da la sensación como que en estos 4, 5, 6 años se abarató mucho esto. Es verdad. No sé qué. Y nosotros tenemos las elecciones dentro de 2 o 3 años todavía, así que. No, pues mire, respecto a la segunda elección de Obama fue probablemente el presidente de Estados Unidos que más usó esto, no para derrotar a los demás, sino para favorecerse él. En su primera elección, los primeros algoritmos de análisis de sentimientos se usaron en la primera elección de Obama. Y sí, yo sí recuerdo el artículo del New York Times, y vamos, yo creo que ahí hay mucho glamour y poco, no todo es tal y como pasó, ahí está medio novelesco, pero sí efectivamente tenía un equipo muy muy bueno que estaba haciendo análisis de sentimientos, pero lo que hacían era mirar básicamente lo siguiente: ¿dónde vas a hablar hoy? Aquí, pues vamos a mirar la zona geográfica esta, tienes que hacer énfasis en estas cosas, no hables de agua aquí. Te vas ahora a este otro lugar, olvídate de hablar del aborto, porque este no es un buen lugar para eso. Y entonces había un mensaje que era casi un profile de la gente que estaba en ese lugar. Sí tenía muy buenos, y sí de verdad usó eso para ganar, y yo creo que eso jugó un papel importante. Pero no es el primero. Respecto a que ahora hay un ruso que tiene eso, mira, el problema básico es, deben haberlo visto en la prensa, que apareció un ransomware que se llama WannaCry. Ese es el problema que tenemos ahora. En realidad, el core, el corazón, así el centrito del algoritmo de WannaCry era algo que había hecho la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Entonces lo que pasó fue que se lo robaron. Es decir, es como que yo tengo aquí mi cajita de herramientas con las cuales yo le estoy robando a todo el barrio, y ahora de buenas primera viene alguien que es más ladrón que yo y me lleva a la caja de herramientas. Entonces ya la caja de herramientas no está en manos de un servicio de seguridad ni de inteligencia de un país, está en manos de un grupo de hackers.
Ellos lo único que hicieron fue mejoraron un poquito el código y entonces hicieron eso. Lo peor del asunto es que por varios detalles técnicos, si quieres los puedo comentar, los tipos que hicieron eso eran unos aficionados. Es decir, no eran los hackers rusos que se metieron en el servidor de los demócratas. Eso eran otra cosa, esos son profesionales. No son los hackers norcoreanos que se metieron en los servidores de Sony y le dijeron, si estrenas la película sobre Kim Jong-un, prepárate, porque les vamos a pasar por arriba, ¿no? Esos son profesionales. Los que hicieron esto, es decir, lo terrible del asunto, lo que da miedo del asunto es que el que hizo esto eran unos aficionados. Unos chicos ahí de fin de semana fueron los que hicieron esto. Entonces, atención, esto puede perjudicar a cualquiera porque es que esto es como el salvaje oeste, ¿no? Ya la ley es algo que no está tan bien visualizada, perfilada. Cualquiera con un poquito de buena formación puede hacer estas cosas. No es tan fácil evitarlo. Pero lo que uno no puede hacer es decir, me voy a salir de esto. No hay manera de salirse de esto. La mala noticia es esa. Sí, vinculado a esto de la máxima de que no hay salida, me interesaba especialmente su experiencia de trabajo con la izquierda, más allá de las restricciones económicas, ¿qué dilemas éticos le genera a la izquierda utilizar estas herramientas que implican manipulación y engaño? ¿Quiere que conteste yo? Ah, no. Claro, el problema, claro, el problema es... No, mira, a ver, esto es como, ese es como el tema de la energía nuclear. Así, yo siempre, ese es el ejemplo que a mí me gusta para esas cosas, ¿no? Tú haces una central electronuclear, la construyes bien, te fijas en todas las medidas de seguridad, con probabilidad 0,000 que no vaya a fallar nada, y lo más probable es que eso esté funcionando 50 años bien, como hay algunas, por ejemplo, en Suiza y en otros lugares del centro de Europa que nunca les ha pasado nada. Pero con esa misma energía nuclear te puedes hacer una bomba sucia, la pones en una ciudad de 30 millones de habitantes y matas a un montón de gente. Entonces, la culpa no puede ser de la tecnología, la culpa es del uso que se le dé a eso. En relación con las políticas públicas hay muchísimos ejemplos de que esto pues, funciona, ¿no? En particular, de dejar andar servidores ahí, en México hay en algunas delegaciones, no sé cuál es el sinónimo aquí de delegaciones como municipio, no menos que eso, barrios, no es barrio. Digamos barrios, para muchos barrios, pues hay cosas de estas que lo que están es monitoreando lo que se escribe, y si alguien dice un autobús roto en el medio de la calle, hubo un choque en tal esquina, se está botando agua en esta avenida, cosas así, y eso le sirve a las autoridades, lo único que están haciendo es mirar ahí, y cada vez que ven algo lo tienen geolocalizado, igual que yo geolocalizo a los enfermos de gripa, pues se puede saber exactamente en qué esquina es donde está pasando eso, aunque el mensaje no sea muy claro, y bueno, entonces puedes mandar a las autoridades a que intervengan con velocidad, ¿no? Nosotros le hicimos una aplicación a una ciudad que hay en el norte de México que se llama Matamoros, que está metida en el medio del infierno del narcotráfico. Para que tengan una idea del nivel de inseguridad que hay ahí mueren más o menos 30 personas al día, todos los días, sin parar, porque hay una guerra entre narcos. Queda exactamente al sur de Brownsville y entonces por ahí hay un cruce y aquello de verdad que está bastante feo. Y entonces ni siquiera las autoridades, ni siquiera el gobierno, una ONG, pues decidió que querían una apps, porque también los policías son corruptos, ¿no? Entonces ir a preguntarle al policía o decirle, oye, ¿sabes qué? Es que ahí están robando ahí. Y dice, sí, esos son mis amigos, ¿no? Es preferible no usarlos, hay un problema bien grave ahí. Y entonces esta ONG lo que hizo fue desarrollar esa aplicación. Ellos dieron, porque era lo que ellos querían, 7 tipos distintos de delitos: robo de auto, asalto con arma de fuego, violencia entre vecinos, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y se está poniendo constantemente en el mapa, se recicla una vez a la semana y eso a ellos, en una situación tan dramática como esa, los ayudó, ¿no?
Y el otro asunto es que hay que estar bien educado, porque si tus enemigos van a empezar a usar esto, tú mínimamente tienes que estar a la altura de ellos. Eso es básico. Yo no me resisto a no hacer algún comentario sobre la pregunta que creo que más preguntas es un juicio, pero que vale la pena, en cualquier caso. ¿Cómo resolvieron los mexicanos ese dilema? Es otro tema. Está bien. ¿Cómo resolvieron? ¿Cómo resolvieron los mexicanos ese dilema? Ahora, de todas maneras, en todo caso puedo aprovechar la intervención incluso para explicar el porqué de este encuentro y de tener este tema arriba de la mesa. Hay una frase muy famosa que dice: no hay venenos, lo que hay son dosis, ¿no? Morfina se utiliza con fines médicos habitualmente. Ahora, si nos pasamos dosis de morfina o si le damos matamos a la gente, ¿no? Existen herramientas, y para mí me parece muy relevante lo que decía recién de ciudadanía digital. Más allá de que me guste o no me guste, esto es una realidad. O sea, yo tengo un sistema de comunicación que hoy está funcionando y que permite utilizarse como herramienta política, y que efectivamente se utiliza como herramienta política, y que sin duda plantea dilemas éticos, y que creo que está bueno, y sobre todo está bueno que la izquierda se plantee los dilemas éticos, porque en definitiva también tiene que ver con qué tipo de sociedad nosotros sí queremos construir, qué tipo de sociedad proponemos como izquierda construir, si no es una sociedad, porque esta es una tentación. Por eso a mí me gusta el planteo que hace Redes con el afiche provocativo, no el del elefante, que no me disgusta, pero el del pendrive. ¿Por qué me gusta? Uno podría plantearse, decir, bueno, yo quiero ganar las elecciones, punto. Luego utilizo cualquier mecanismo. Cualquier mecanismo vale. Reparto chorizo, reparto asado, no estoy tan lejos, ¿no? Reparto cargos públicos, ¿sí? O bien hago mensajes dirigidos utilizando las oportunidades tecnológicas que tengo, simplemente porque lo único que me interesa es ganar. Eso es una opción. Esto plantea, creo yo, para la izquierda, y en todo caso como presidente de la coalición de izquierda, no, yo no quiero eso, ¿sí? Como frente amplista, yo no querría que nuestra vocación fuera ganemos y punto, a como dé lugar y a como sea. Ahora, lo que no puedo desconocer es, por un lado, que estas herramientas sí las van a utilizar otros, que no tienen justamente, por las diferencias éticas que tenemos en la forma de construcción de la sociedad, que otros sí la utilizan y la van a utilizar. Y no estoy hablando de Trump, ¿no? No estoy hablando de Trump. Estoy hablando un poquito más cerca. Espere, pero déjeme decir un par de cosas. Permítame. Correcto, pero yo lo que quiero decir es esto. No, pero está bien. Es parte del intercambio, y yo creo que está bueno los intercambios descontracturados. De acuerdo. Pero con calma, seamos también amplios. Por un lado eso, por otro lado, lo que yo podría, y de hecho en buena parte del planteo que se estaba haciendo aquí, tiene que ver con, yo voy al lugar a decir lo que la gente quiere oír. Y esa tampoco es la vocación que nosotros queremos. Lo que nosotros no podemos hacer es renunciar a tener un diagnóstico de lo que sucede en la sociedad. Pero en todo caso, por aquella máxima, me pongo un poco de la tesis de Feuerbach, interpretar la realidad, pero para transformarla. No por el mero interés en interpretarla. Yo no solo quiero escuchar lo que la sociedad opina para saber qué es lo que voy a decirle para que le guste y para que el mensaje entre. Y esa es la vocación de los sectores políticos. Nosotros no solo queremos escuchar lo que dice la población, no renunciamos a la vocación de conducir también en el terreno político, y es una opción ético-política, la conducción. Y por eso estas herramientas son necesarias. Lo que no podemos es tapar el sol con el dedo. Hacer de cuenta que esto no existe. Tenemos que intentar conocerlo, tenemos que incorporarlo en nuestra dinámica de análisis a la sociedad. Yo creo que sería un error no hacerlo, y en todo caso, cómo utilizamos esta herramienta para cumplir la función de conducción política de la sociedad. Por eso somos partido político. Si no, seríamos una manga de macanudos que en un boliche nos dedicamos a conversar sobre qué feo, cómo piensa la sociedad y cómo se transforma. Yo creo que ese es el desafío. Ahora, hay que meterse en este mundo. En ese sentido, yo quiero ver la ciudadanía digital. Quiero meterme dentro de la ciudadanía digital. Es que las dimensiones fueron cambiando. Que originalmente, hasta 1905, nosotros medíamos el acontecimiento en función de las coordenadas espaciales X y Z. Después de 1905 le agregamos la coordenada de tiempo. Bueno, ahora le tengo que agregar otra coordenada para la ubicación de los acontecimientos.
para la interpretación de los acontecimientos y para incidir en la transformación de esos acontecimientos. Por eso que me parece que vale la pena meternos en este mundo sin miedo. Si no, nos van a caminar por arriba. En fin, perdón, que aproveché el bizcochazo que vale la pena para armar estos debates. Y esa es la razón de armar estos debates. Hola, sí, volviéndolo a lo técnico, te quería hacer una consulta específica. Acá en Uruguay tenemos es bastante atípico referente a gran parte del mundo con respecto a las redes sociales. Acá se utiliza muchísimo Facebook, lo cual es una red social cerrada, y no Twitter o Instagram, que son redes sociales que son abiertas, o sea, que por defecto la gente puede llegar a ver tu perfil, no al revés con Facebook. ¿Cómo encararían ese tipo de barreras, si se quiere, respecto a otras, otras ciudades, en realidad? Si te fijas, todo lo que hablé de este psicólogo polaco Kosinski está hecho con Facebook. Es decir, él lo que dice es, yo miro qué cantidad de likes tú das y en dependencia de los likes que das, yo puedo saber cuál es tu raza, tu inclinación sexual, etcétera, etcétera, con una confiabilidad muy alta. El problema es que necesitas poder entrar a las redes de estas personas, ¿no? Y para eso lo que hicieron, en algunos lugares lo que hacen es, pues, creas apps que sean atractivas para la gente. Te los atraes a ti, la gente entra a ver la app, y ya después que ellos entran a ver la app, pues tú tienes derecho a entrar a ellos y a sus seguidores, etcétera, etcétera. Esa es la primera. Y la segunda es hacerte amigo de los tipos, ¿no? Hacer unos cuantos trolls que empieza a pedir amistad con la gente y a partir de ellos comenzar a entrar. Eso es la manera en que... No, barrera ética hace rato, creo que la dejé en el kilómetro 4 o 5, de cuando venía para acá. Ahí no hay ese... No, yo no sabía que había tampoco Twitter acá y que era más fuerte Facebook, ¿no? ¿Sí? Recogemos dos intervenciones más y le pedimos a Andrea que cierre. Allá habían pedido la palabra, por favor. Una de ellas, tengo. Está, dale. Gracias. Una de las cosas importantes que me parece de las dos que sacaron ustedes es el hecho de la importancia de que nosotros formemos a todos los uruguayos, pero a nuestra gente, con respecto a la ciudadanía digital. Y el ejemplo justo lo diste vos y pensaba yo que era una broma, en mi caso. Cuando el virus se expandió por todo el mundo, me llegó a mí y a otra persona más de mi institución, es una institución importante, grande, estatal. La miré, a 8 de la mañana no me puede llegar un mail de mi institución, es decir, es pensar nada más. No estaba escrito como se escribe normalmente, pero estaba muy bien escrito. Y me decía que pusiera. Cuando conté en el trabajo, primero informé inmediatamente a la parte técnica y le dije, a menos que ustedes estén en Francia, en este momento esto no puede estar, esto no es de ustedes. Mandaron enseguida un mail sin saber nada todavía de esto. Esto fue viernes de mañana. Viernes de tarde ya se sabía lo del virus y todo el mundo empezó a tomarme el pelo. Te agarraron a vos por la cantidad de redes que tenés, y yo dije, es muy grave porque si utilizan mi mail institucional y saben por mi mail institucional, sería muy grave, debe ser de casualidad que pegué. Cambio mi contraseña en Facebook hace 2 días y me llega mi mail institucional y dice, alguien cambió tu contraseña en Facebook. Si fuiste tú, y digo, ¿cómo? Si mi mail no es este. Con un compañero buscamos y aparecía en Facebook mi mail institucional. Yo nunca lo puse, eso es absolutamente seguro. De alguna manera... ¿Se hackearon su cuenta? ¿Eh? ¿Se hackearon su cuenta? Claro, en algún momento, y yo me di cuenta cuando... me hackearon la cuenta, me crearon tweet, que yo les avisé a todo el mundo, varias cuentas de Twitter con mi apellido, hay varias que están con mi nombre y apellido, y en ese momento me hackearon también Facebook. Pero ¿cuál es la diferencia? El hecho es que, como yo sé
todo esto que tú contaste nos lo informaron hace varios meses que tenemos información de eso, ya estaba prevenida para eso. Por tanto, el virus no se expandió en mi institución. No importa eso, lo que importa es que el conocimiento hay que explicitarlo. Por eso es importante que esto se esté pasando en este momento online y que todo el mundo lo esté viendo, lo que quieran verlo y estén interesados. Es decir, el conocimiento de dónde estás parado y cómo actuar frente a esas situaciones es lo fundamental para mí de lo que vos estás explicando. No tener miedo a eso, sino saber dónde estás parado y de acuerdo a eso actuar. Muy bien, sí, estoy completamente de acuerdo. Le pedimos entonces a Andrea, yo le pedí a Andrea que cierre ella, porque de alguna manera también es reconocer el gesto de Redes y de los compañeros frentamplistas en general, que creo que es la actitud que tenemos que tener como frente, que es convocar a este tipo de encuentros. Entonces, yo le pedí a Andrea que sea ella la que cierre brevemente esta charla, y agradeciéndoles a las redes esta iniciativa y convocándolas a todas entonces a seguir generando este tipo de iniciativas y de encuentros. Andrea, por favor. Bueno, qué responsabilidad. No, como nos gusta a nosotros en las redes, yo creo que lo mejor es cerrar las cuestiones abriendo nuevos espacios. Creo que le dimos como en el clavo todos cuando sentimos que este era un tema que estaba latente, que nos interesaba, que aportaba, que estaba bueno poder conversarlo. Y hoy yo cuando primero Andrés planteaba el tema de la ética, Javier le respondía, me resonaba como que había un tema que teníamos que volver a plantear, que era el tema de la empatía y el tema de qué pasa cuando nos conectamos con otros y dónde está, digamos, ese encuentro que nosotros queremos provocar. Que ya no alcanza con tener esta cuestión de salir a decir y encontrar, ¿no?, las respuestas, o sea, nosotros emitir y que otros, que el camino siga siendo el mismo de antes, como de comunicados cuando usamos las redes sociales, que los caminos tienen que ser de muchísima escucha, de muchísimo sentir, como de poder resonar con nosotros para pensar hacia dónde vamos, y este tema sin duda nos va a llevar mucho por delante. Me parece que es como empezar a abrirlo y que era un tema que en muchos lados se está hablando en la academia, se está hablando en los gobiernos, se está hablando, ¿no?, en la fuerza política, pero muchas veces también se está hablando como en ámbitos cerrados, y cuanto más abramos estas cosas, cuanto más gente lo esté abordando, cuanto más lo pongamos, lo decíamos hoy, ahí creo que está el camino. De nuestra parte, de las redes, si estuviera Ewe hablaría directamente en femenino, porque bueno, ya aprendimos que las redes tienen muchísimo que ver con las mujeres, con lo femenino, ¿no? Nosotros agradecemos también las puertas del Frente Amplio que se hayan abierto a este debate. Por supuesto agradecemos a Ricardo que fue, ¿no?, como así una cuestión como instantánea de poder venir, de ofrecerse, como de estar abierto también a brindar estas cuestiones y que fuera así, ¿no?, en transmisión, que no hubiera problemas, que pudiera haber preguntas, que esto es como un poco el sello de las redes siempre, de que sea cuanto más liso, cuanto, ¿no?, menos estriado mejor. Así que nada, de verdad agradecerles, ojalá podamos seguir trabajando, se nos abran de nuevo las puertas del frente. Y quiero decir esto, para no olvidarlo, cuando hicimos aquel banderazo y aquella convocatoria de Ramblazo, a mí me llamaron del Frente Amplio para preguntarme quién era, y tuve una reunión acá donde tuve que venir a decir quién era. Y eso que fue simbólico porque nos llamaron para saber, para conocernos, ¿no? Porque bueno, éramos como anónimos para el Frente Amplio. No pasó tanto tiempo y de ese Ramblazo a hoy hicimos un montón de cosas. Hoy podemos estar acá en nombre, ¿no?, como estamos acá hablando por todos. Así que de verdad muchísimas gracias y que se abran más puertas.